Yo hice la especialidad en inmunohematología por medio del Colegio de Bioquímicos. Esto lo empecé en el año 2021 y dentro de los requisitos de la especialidad te pedían pasantías y además un trabajo de investigación. Justo estábamos en plena época de pandemia, entonces se me ocurrió este trabajo. Lo preparamos, lo presentamos a la revista de la Asociación Argentina de Hemoterapia y Banco de Sangre. Y bueno, a ellos les gustó, les pareció interesante, así que lo publicaron. Salió el año pasado, aproximadamente a mitad de año, en una de las revistas, así que fue, bueno, muy lindo ver el trabajo publicado. Así que bueno, les gustó mucho, se publicó, creo que es la segunda edición de la revista, y bueno, y con este trabajo y las pasantías que realicé en la Universidad Nacional de Córdoba y en el Banco de Sangre de la provincia, rendí a fin de año el examen final para la especialidad, logrando el título de yo soy bioquímica y ahora especialista en inmunohematología y banco de sangre. Bueno, Miriam, ¿en qué consta el trabajo de investigación que realizaste que tuvo esta publicación? Bueno, el trabajo de investigación, como todo esto fue durante la pandemia y con todo lo que nos marcó la pandemia en ese momento, había mucha demanda de sangre, había mucha falencia, en general había mucho marketing, se hacía mucha publicidad para captar donantes porque había mucha falencia de hemocomponentes. Por más que se había reducido la cantidad de pedidos que había, porque todo estaba dedicado al COVID, estaban faltando donantes, la gente tenía mucho miedo a salir y a ir a donar, y se hablaba mucho de esto de la captación de donantes. Y nosotros aquí, aunque había menos pedidos, no teníamos problema, aunque había un arduo trabajo de las secretarias para conseguir donantes y para predisponer todo para que la gente viniera, no tuvimos inconveniente. Entonces se me ocurrió pensar qué estaba pasando, o sea, cuál era nuestro plantel, cómo habíamos logrado salir adelante con esto, así que hicimos un trabajo retrospectivo del año 2020 y 2021 para ver qué clase de donantes habíamos tenido, quién era la gente que nos había respondido para poder nosotros llevar adelante esto y no haber tenido ninguna falencia. Entonces ahí nos encontramos con que nuestros donantes, en general la gente que se asocia al banco de sangre, es gente que ya tiene un contenido, valores altruistas, donde podemos contar con ellos cuando los necesitamos. Y lo interesante del trabajo fue que cuando empezamos a ver, teníamos grupos familiares donde varias personas del mismo grupo familiar venían a donar. Entonces uno ahí llega a la conclusión que hay un trabajo de educación en la familia que es muy importante. Entonces el trabajo se trata de esto, del nivel de fidelización que tenemos en el banco de sangre. En la Argentina en general la estadística nos muestra que alrededor de un 45% de la gente está fidelizada como donante, o sea, el 45% de los donantes son fidelizados. El resto son donantes que van a donar por algún familiar, por algún amigo, no son asiduos y no tienen este valor del altruismo como tal. Entonces, nosotros aquí, cuando empezamos a hacer la estadística, nos encontramos con que en el 2020, que fue en plena pandemia, el 95% de nuestros donantes eran donantes fidelizados. Obviamente, cuando se abrió un poco, vino la vacunación y ya la circulación abrió, ya empezamos a tener un poquito más de donantes que vienen a donar así para algún amigo, pero el fuerte del banco de sangre y el gran respaldo que tuvimos de la gente fue el hecho de que esos donantes altruistas vinieron a donar en pleno pandemia y nos permitieron llevar adelante nuestro trabajo y cumplir con el socio que necesitaba la sangre. Y bueno, y que ahí es donde tenemos que apuntar en la educación, ¿no? En la educación en las familias, en la educación cuando el donante viene, porque cuando uno logra fidelizar ese donante es cuando sabes que vas a poder ante cualquier eventualidad poder cubrir las necesidades del socio cuando necesite sangre. Entonces fue muy lindo ver eso y ver que se puede hacer mucho hincapié en la educación y en la familia, donde es muy lindo ver gente joven que viene a donar con ese valor altruista tan importante. Y vos sabés que cuando estaba investigando de esto me llamó mucho la atención unos sociólogos que hablan de el altruismo social. Ellos hablan que es más importante el altruismo social que el altruismo individual. Porque cuando la sociedad está inmersa en esta educación de la altruista, en la educación del valor del altruismo, la misma sociedad
lleva a cada individuo a ese valor del altruismo. Entonces, en una sociedad con valores así tan solidarios, ya cada uno predispone más fácilmente a la solidaridad. Entonces me pareció muy lindo que, haciendo hincapié en la solidaridad, podemos lograr en el futuro cada vez un valor más alto de fidelización y un valor más alto para poder que la gente que necesite sangre en su momento no tenga duda de que va a contar con esa ayuda. Así que bueno, fue muy lindo el trabajo y bueno, y te da la confianza de que estamos haciendo las cosas bien y que la gente confía en nuestro trabajo.